Hoy la Federación Mexicana de Fútbol ha reconocido que hay 2 casos positivos. Adversos es lo mismo que positivos, y va a ser muy difícil que una vez que se abra esa segunda muestra se cambien los resultados. Y se da en un contexto muy claro, después, perdónenme, y lo veíamos al principio, de que el Gato Ortiz, Omar Ortiz, el exportero de Jaguares y de Rayados, salió a declarar en una entrevista, perdón por decirlo, pareciera que es promoción, con Milenio, con la afición, que se burló de los controles antidopaje del fútbol mexicano, cuando menos en 4 ocasiones, porque sabiendo que estaba tomando sustancias prohibidas y siendo sujeto de prueba, nunca apareció positivo. Eso lo contó el Gato Ortiz hace unos cuantos días. Bueno, lo único que sabemos hoy es que, ahora sí, porque es la CONADE con un nuevo laboratorio, lo que ustedes quieran, a partir de esa autodenuncia, es que la Federación Mexicana de Fútbol ahora sí está reconociendo que hay casos de doping positivos. Porque además, lo único que sabemos también, perdón, es que 4 equipos no están involucrados. Si es la fecha 1, no jugó América, no jugó Santos, no jugó Tigres y no jugó Chivas. Entonces, empecemos a especular si quieren, pero de esos 4 equipos, al menos en la jornada 1, no es ningún jugador, ¿eh? Bueno, ahí está la pregunta. Es obligación de la Liga MX dar los nombres de los dopados. Hashtag sí, hashtag no. No los darán a conocer hasta que termine el proceso, es lo que dice la Federación. Hay una cuestión, en las situaciones legales no hay precedentes, entonces yo creo que no saben, por eso decía la apelación, ni siquiera yo creo que saben cómo. Pero mira, ellos mismos mencionan en el comunicado, asimismo se informa que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 del reglamento antidopaje de la FIFA, de aplicación supletoria, los nombres de los jugadores se mantendrán en confidencialidad hasta que se haya agotado el procedimiento correspondiente. Hoy son un código de barras. Aquí está, divulgación pública, es extenso en cuanto a este apartado. Ahí está, este es el comunicado de la Federación. Yo no sé leyes, pero seguramente el artículo 74. Está bien. Pero Beto, ahí, digo, sin saber de leyes, es seguramente para... No, pero no menciona qué es el reglamento. Sí. Pero ahí es también para cubrirse y que no venga después una demanda por difamación. Se cubren bien porque acuérdate que la FIFA aquí invocan bien el principio de supletoriedad, de que lo internacional rige, en este caso la FIFA. Acuérdate que como organismo, en este caso la Femex Food, no puedes ir a los tribunales ordinarios de tu país, caso Guatemala recientemente y tal. Pero sí invocan bien el principio de supletoriedad. El reglamento de la FIFA es el que rige esa situación. Una cosa, en México el doping ha sido un tema tarde o temprano tapado siempre. Van a dar a conocer, perdonen, los nombres en estos momentos puede ser lo de menos. O sea, van a tener que salir los nombres. Y este procedimiento es absolutamente normal. En estos momentos, en la CONADE, en el laboratorio, lo único que hay son numeritos. Códigos de barra. Quien tiene los nombres es la Federación Mexicana de Fútbol. Y es normal que hasta que se haga esa segunda prueba o esa segunda revisión, salgan los nombres. Bueno. Aquí el tema es que está ligado, y a mí me parece lo que hay que destacar de momento. Cuando se sepan los nombres y los equipos, habrá mucha materia para poder hablar. Hoy sí, lo que parece es una reacción de la Liga que guardó silencio por completo ante lo que el Gato Ortiz confesó. Mira, calladitos todos, ¿eh? Decio de María empezando, Luis. No sé si lo aconsejaste que se callara, pero calladito, ¿eh? Ahora, todos. Bueno, y hoy parece una reacción de la Liga ante esa situación, ¿eh? Hay que recordar que durante años el doping en México pasó de blanco. Era impresionante porque, ojo, de 500 futbolistas, hay que apuntar una cosa. Es pobre el doping, las pruebas que se hacen. Mira. Se hacen 2 por partido nada más. ¿Sí? En primera. En Liga MX. Los 2 por equipo. Por equipo. Son 4 por partido. Son 36 en los últimos 20 años. Últimos 20 años. 93 en Pachuca, José Manuel Rodríguez. Metilanfetamina. Nada más. Francisco Javier Gómez, Tigres Primera por Guaraná en el 96. Guaraná. Sí, wow. También un chesquito de ese. Exactamente, fue a Río. En la Liga. Guaraná, no me eches inglés, pues. Manuel Vidrio en el 98. En el 98 más con información. Y te estás brincando lo de Claudio Suárez. No, pero a ver, nos referimos en el fútbol, en la Liga. Sí. Pues está lo de Claudio, lo del Tilón, Gustavo, lo de Larita. Perdón, más información. Además de los 4 equipos que les mencioné, descarten también a Puebla y a Pumas. Solamente la información que tenemos es que de cada jornada
3 partidos son los que son sujetos de revisión. Entonces, estamos checando aquí, doctor con doctor, equipo por equipo, y a Puebla y a Pumas les tocó hasta la jornada 3. Entonces, tampoco son de Puebla ni de Pumas, ni de América, ni Santos, ni Tigres, ni Chivas. Entonces, estamos cerrando un poco el círculo. Es decir, quedan 12. 6 equipos. No, pero son 6 equipos los que están involucrados porque en 3 partidos, 3x2, es donde se aplicó el examen antidoping en la jornada 1, Gilberto. Ya sabremos de qué equipos pronto, ¿eh? Sí, ahora, el doping, te digo que es pobre realmente la cantidad de pruebas que se hacen. Antes la condicionante era que había que mandarlas a... Primero se mandaban a Los Ángeles y después se mandaban a Cuba. Sí, ya últimamente era Cuba. Era Cuba y de ahí ya cuando accede el laboratorio en México es que se van a empezar a hacer. Uno esperaría más pruebas, no sé, en otros deportes. En Liga Mexicana de Béisbol, sí, extranjero que llega directito pasa, ya saben a qué. Ahora, Rafa, que no nos extrañe que se den a conocer, en estos días sin tener que esperar, como se dio lo de los seleccionados. Rafa, ¿no? está sacando eso, está entonces todo de perdón. A ver, ya de los que se jugaron, ¿qué decía Rafa? En el de Puebla Pumas no hubo. Ya quedan 2 meses. No, a nosotros el doctor de Pumas nos informa que no les hicieron otro antidopaje. América Tigres no se jugó y Santos Chivas no se jugó. Entonces, ahora, por lo pronto podemos decir que esos 6 equipos, de esos 6 equipos no son. Ahora, yo les pregunto una cosa, el doping. El doping, estamos hablando de sustancias que te pueden ayudar para mejorar tu desempeño. Pero también existe el del doping sale positivo por drogas normales, por drogas sociales. ¿No les parece increíble que en un medio tan grande de 500 futbolistas, donde habrá tipos que son adictos, habrá otros que no, unos que fuman, unos que toman, o sea, etcétera, nunca etcétera. Se ha dado a conocer, me parece que siempre ha sido una gran tapadera en el fútbol mexicano. Y espérate, si lo hace. Hay que recordar el caso en la primera A. Es lo que iba a decir. Por no reportar. Pero a ver, Luis, si hace decías algo muy serio. A ver, José Antonio García, jugador de Pumas. Sí. El que se decías, claro. El güero de Pumas, el primer equipo. Pero jugó en Pumas Morelos aquella vez. Pumas Morelos. Y hubo otro jugador que también estuvo a punto de entrar en una semifinal contra Irapuato. Sí, que estaba con se dan cuenta que no habían reportado la sustancia. Ellos cuando llegan tienen que reportar en una cédula médica si ha consumido algo. Entonces, como un asmático es una enfermedad crónica en algunos, tiene que estar prescrito y autorizada la sustancia. Él tiene que poner, he estado consumiendo esto. ¿Para qué? Para cuando venga el doping. No, pero agregar también la autorización del médico, sí. Claro. Pero bueno, en el asmático es muy común. Tú un asmático no le vas a pedir que deje de tomar su medicamento, por ejemplo. Claro. El salbutamol, que es el que utilizan normalmente para despejar las vías respiratorias. Ajá. Y lamentablemente esta sustancia está relacionada con un efecto dopante. Pero a ver, decías algo muy importante, el cómo se disfrazan estas sustancias de lo que decía el Gato Ortiz, hay sustancias que disfrazan, claro. Hay otras cuestiones. Sustancias, por ejemplo, y que se detectaron en algunos jugadores en diferentes deportes, y sabes que hay sustancias que son diuréticas. Los diuréticos enmascaran muchas veces la presencia de ciertas sustancias. ¿Cuál es el efecto de los diuréticos? Mucha gente con problemas de hipertensión toma diuréticos para eliminar el exceso de agua. Es lo mismo que hacen algunos deportistas y se empezaron a detectar ese tipo de sustancias porque decían, bueno, este tipo está orinando cada rato y ustedes lo saben y lo han visto en algunos de los partidos y muchos deportistas, los tenistas, los jugadores de fútbol. No son angurrias. Sí, no, ¿sabes qué? Que terminan y no pueden orinar. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el organismo compensa esa pérdida de líquidos que se eliminan a través del sudor cuando hay un esfuerzo continuado en un campo de juego. Entonces, muchas veces decían, no, pues sí, tú vas al antidoping y orinaba... No, te dabas 4 horas. 4 horas y no podían y tenían que tomar refrescos, líquidos y demás. Y había otros que llegaban y decían, sí, yo voy a la prueba, sale medio litro en 5 minutos o 10 minutos. ¿Por qué? Precisamente por eso, por utilizar este tipo de sustancias diuréticas que a veces enmascaraban la presencia de otro tipo de sustancias. Aquí hay una cosa, yo sí quiero decir rapidísimo. Me comentó un atleta, obviamente me reservo el nombre, solo a los tontos los agarran, ¿eh? Y eso también lo he escuchado en el béisbol de Grandes Ligas, solo a los tontos los agarran.
Dicen que el caso de, yo le digo, los ojos de pescado... ¿A los tontos o a los que ya les saben? Ryan Brown, y dicen que Ryan Brown tienen un loophole, que dicen en inglés, que es como una ventanita en la noche después de los juegos, que cenan, tú has de saber ese proceso, Doc, y es cuando se metían el HGH, que es hormona de crecimiento humano, con testosterona sintética. Ryan Brown parece que hizo mal el mecanismo, bueno, la mecánica, y por eso lo cacharon. Pero eso es sabido, ¿eh? Y lo que comentamos el otro día en el waterpolo, la verdad, todos tienen una cierta dosis. Lo que pasa es que hay unos que se pasan de tueste, pero Alex, y los con todo cachan. respeto, o sea, el tema de las grandes ligas nos queda un tanto lejos. O sea, acá lo que hay que hablar Rafa, es pero lo digo partir... porque aquí Por quizás eso, pero se abra la caja de Pandora, Rafa. Por eso, es que se va a abrir, o sea, se está abriendo. Yo creo que, insisto, otra vez, por la referencia tan exacta, un futbolista con el que convivimos esta generación de periodistas, que es el Gato Ortiz, ¿no? Al que vimos inflarse los músculos, al que vimos reaccionar, ha confesado, ahí está el testimonio, abiertamente qué tipo de sustancias usó para tener sobre los músculos que tuvo una capacidad de reacción física, para ser ágil. Para eso usó esa sustancia. La ecuación es muy sencilla. Si un futbolista de la liga en México está confesando esa situación y forma parte de una cultura, vamos, de valores comunes, ¿por qué razón? Esa es la pregunta. Otros tantos futbolistas, yo no estoy diciendo que todos, ni la mayoría, pero ¿por qué no otros futbolistas estarían haciendo lo mismo? En el béisbol son entre amigos, entre recomendados, entre representantes los que terminan yendo a ciertas clínicas. Acá podemos creer hoy en día, a partir de lo que hoy conocemos de la liga y lo que conocimos del Gato Ortiz antes, que ese tipo de informaciones, de sustancias, no se pasan entre jugador y jugador. ¿Tú crees que el Gato Ortiz no le llegó a comentar a más de un jugador, maestro, yo me estoy metiendo esto, me han hecho 4 exámenes, y no ha aparecido nada? No, por supuesto que sí. Es la gran tapadera. Entonces, el doping era una gran tapadera en México, Rafa. Era una tapadera. Sí. O sea, resulta que... Beto, la otra, una liga, otra vez, que se precia de ser profesional, de estar respaldada por tantas empresas importantes, ¿deja en manos de quién? ¿Durante cuántos años dejó en manos de quién ese tipo de análisis? Aún ahora, el hecho de que se hagan solamente sobre 3 partidos, exámenes, sobre 3 partidos de 9, me parece increíble, aunque obviamente los jugadores saben, a partir de hoy, que si se siguen metiendo cosas, van a ser cachados, sí, porque Rafa, ya pero se es tomaron pobre. El tema con Hay que seriedad. ver hasta qué extremo ha llegado el Tour de Francia, por ejemplo, de exámenes en los mundiales, exámenes sorpresa. O sea, y en México, en ese aspecto, se está muy rezagado. Sí, mira, si me permiten intervenir en esto rápidamente, hablando históricamente de lo que es el dopaje y este tipo de sustancias, porque no nos podemos apartar cuál es la realidad, pero ¿por qué? ¿Por qué teníamos esa realidad aquí en México? Hace prácticamente es un bebé en pañales en nuestro laboratorio para detección de doping. Lo acaban de autorizar la WADA. Lo acaban claro, de autorizar pues, la sí. WADA. Bueno, si ustedes han leído un poquito acerca de la historia de los Juegos Olímpicos principalmente, los primeros 60 años prácticamente del siglo XX, hasta los Juegos Olímpicos de Tokio y hasta los Juegos Olímpicos de Roma en el 64, ¿saben? O al revés, perdón, de repente lo habían dominado los Estados Unidos y de pronto empiezan a dominar en la consecución de medallas y de preseas los países de Europa Central y Europa del Este, los que estaban bajo la férula de detrás de la cortina de hierro que tenía la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasaba? Se sorprendían de que las mujeres, por ejemplo, lanzadoras de disco, tenían cuerpos como de tackles defensivos, ¿sí? Hablaban como el perro Bermúdez, ¿no? Sí, y unos récords tremendos, mi querido Aguerrevere. ¿Y qué pasaba? No se lo explicaban el por qué sucedía esto. Bueno, después vino toda una serie de estudios para ver por qué estaba sucediendo esto. ¿Y cuál fue el detalle? La Alemania nazi de Adolfo Hitler realizó una enorme cantidad de pruebas con seres humanos, con conejos
Doctor, pero no es el caso. No, espérame, es que hay que entenderlo. De Rafa, deportistas de aquí. Sí, pero espérame. De la liga. Déjame nada más explicar el por qué no se ha detectado o no se había detectado. Pero no es una política de Estado, doctor. No, aquí, espérame, por favor, Rafa, permíteme el detalle. ¿Tú sabes cuánto se tardó el Comité Olímpico Internacional, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos y de los países más avanzados en poder desarrollar una batería de pruebas para poder detectar todo este tipo de sustancias? No, y además está inconcluso. Estoy hablando... Siguen desarrollándolo. Claro, siempre van a ir a la saga. Ese es el problema. Bueno. Acá el tema es que con esa sofisticación que tú estás ilustrando muy bien, con la que Alemania del Este y otros países, y China y Estados Unidos y sus laboratorios privados y todo, han trabajado. Aquí estamos hablando de instructores de gimnasio, doctor, que le recomiendan a estos jugadores de fútbol, de un fútbol muy mediocre, que se metan esta sustancia o que se metan la otra. Y yo te pregunto una cosa, aprovechando tu presencia y tu conocimiento de un deporte, cuando menos como es el fútbol americano en México, ¿tú crees que si esto pasa en el fútbol mexicano, en donde al Gato Ortiz llega un médico o un preparador físico y le dice, métete esta sustancia, un instructor de gimnasio cualquiera, Rafa, un instructor de gimnasio, como pasó con Galindo y con Carmona? Ajá. Pero no los descubrieron en México. Exacto, ¿Tú crees que no hay en el fútbol americano, doctor, en el fútbol americano de México no pasa eso? Mira, te voy a decir qué pasó. Muchas de las clínicas veterinarias fronterizas vendían toda una serie de productos que eran para utilización en engorda de animales para los físico-culturistas y para muchos deportistas de los Estados Unidos, que venían a comprar ese tipo de productos. Y la historia del HGH fue igual, ¿eh? Para chavitos que no crecían bien, de repente un torón como el Doc, que sí, que hubo, no me engañen. ¿A ti qué te dieron, doctor? No, mira, yo sus hot cakes, o sea. Yo pensaba que yo te voy a decir, mira, yo fui como Baby Ruth, que puro cuando le pusieron hot dogs y chelas. ¿no? Ese es mi... Por eso crecí. Miren, ¿no? a ver, y una que otra hamburguesa cuando... Gustavo, ya párale, al parecer, yo no lo tengo muy claro ahorita porque, bueno, estoy aquí, pero el presidente de la liga, el señor Decio de María, Luis, no sé si nos quiera tomar una llamada, pero parece ser que está declarando que la sustancia puede ser clenbuterol. Es decir, otra vez el tema de la carne. De la carne. Es decir, no hay una gran trampa, es decir, estos jugadores, si se confirma el caso, serán víctimas de algún rastro o de algún clandestino. Ya sabremos los nombres de algún carnicero. La carne es débil. Pareciera que es así. Habría que checar, no sé si nos queda tomar una llamada Decio de María, Luis. Vamos al corte, sí.